El doctor Santiago Calderón Salomón, en declaraciones que formuló a esta emisora, creo que lo entrevistó Cristina Sosa, ¿no? Anticipó que el fiscal Lelutre, que es el agente fiscal que interviene en la causa por la muerte de Florencia Magalí Morales en la comisaría de Santa Rosa del Conlara, no comparte el criterio surgido de pericias que aseguran que se produjo un suicidio, que no se produjo un suicidio, sino que fue muerte provocada, la de la mujer Magalí Morales. Él sostuvo que hay suicidio, según lo que explicó el doctor Santiago Calderón Salomón. Tengo comunicación con el abogado Santiago Calderón Salomón. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Oh, buen día, Otero. Un saludo para vos y la audiencia. ¿Cómo estás? Ya se conoce entonces, digamos, la postura de Lelutre ante las nuevas pericias surgidas en el caso de Magalí Morales. Exactamente, como bien decías vos, después de la incorporación de dos, digamos, pericias fundamentales, una criminalística y otra de la ciencia forense, peritos de parte, ambos, ellos concluyen de que a raíz de cuestiones muy técnicas, como por ejemplo, para citar alguna de ellas, la integridad del hueso hyoides, que para los especialistas esto es fundamental, nosotros lógicamente solicitamos el cambio de carátula o la ampliación de la indagatoria por el delito lógicamente de homicidio. Esto también fue respaldado por la Secretaría de Derechos Humanos, Nación, que está presente también como particular notificado, y que a raíz de un informe de sus propios peritos de Nación, también concluye y asiente la pericia de nuestros peritos de parte. Es decir, son dos planteos ante el juez solicitando la ampliación de la indagatoria. Pero como bien decís vos, el fiscal se pronuncia en primer término y manifiesta que no, que para él no es suficiente y que no se ha modificado la duda, porque recordemos que en este proceso la simple sospecha es suficiente como para indagar. Es decir, que para el fiscal ni siquiera hay sospecha de un homicidio. Por supuesto que ahora resta la pronunciación del juez, que es lo más relevante, y bueno, estamos a la espera de eso. Y esta decisión del juez, el doctor Pinto, ¿cuándo debería producirse? Bueno, si bien se podría extender inclusive a algunos días de la semana próxima, yo creo que en esta semana ya tendríamos novedades de la resolución. Y bueno, independientemente de lo que considere el juez, serán los planteos que como representante de familia vamos a hacer, ¿no? En el caso de que coincida con el fiscal y crea que no hay mérito suficiente como para cambiar la indagatoria, vamos a apelar, porque es un perjuicio muy grande, no solamente por la impotencia y la injusticia que ha sufrido la familia durante toda esta investigación, sino porque esto permite que se eleve la causa a juicio por delitos muy pequeños, de los cuales ya han sido procesados los policías, que son incumplimientos de los deberes del funcionario judicial, incomunicación, pero que son delitos escarcelables, ¿no? Entonces es fundamental que con esta incorporación de medidas contundentes se modifique la carátula. No hemos podido nosotros obtener información vinculada con lo que ha señalado el doctor Lelutre en su dictamen. Además no están atendiendo a la prensa, ni el juez ni el fiscal Lelutre, de manera tal que disculpe que lo utilice para tratar de conocer aspectos del dictamen del fiscal. ¿Qué otro detalle nos puede brindar usted que exponga el fiscal como parte de su convencimiento sobre los resultados de las últimas pericias? Lamentablemente no mucho porque, digamos, la vista del fiscal ha sido muy general, es decir, que apunta más bien al informe, que el informe se trata de peritos de parte, pero extrañamente no ha ahondado respecto de los puntos de pericia o por qué considera que no es suficiente lo que informan los peritos respecto a cuestiones técnicas, si tienen que ver con la posición del cuerpo, el cordón, el hueso hyoides, los surcos del cuello, es decir, no especifica ninguno de estos detalles, ni el informe de nuestros peritos, sino que hace una contestación más bien genérica respecto de la calidad de peritos de parte de estos profesionales
y a raíz de eso considera que no es suficiente como para llegar al grado de sospecha que amerita un cambio de una ampliación indagatoria. La falta de piezas necesarias para, digamos, haber hecho una segunda pericia completa, que fue uno de los aspectos que se había indicado, el extravío entendí yo, de algunos elementos de prueba, entre ellos de tejidos de la víctima. Em, ¿Esto puede tener incidencia en la valoración que pueda realizar el juez? Sí, a ver, en principio no, porque desde el punto de vista forense se agotaron todas las vías. Recordemos un repaso muy breve, muy rápido. Primero, la autopsia no se cumple con los elementos de investigación necesarios y se omiten un montón de pruebas que el protocolo de Minnesota exige a los forenses. A raíz de eso pedimos una reautopsia que demoró bastante tiempo y ahí por el estado de putrefacción tampoco se pudo determinar la causal de muerte y aparece lo que vos mencionás, que es esa falta de músculo en el cuello fundamental, teniendo en cuenta que la muerte es por un mecanismo de ahorcamiento o estrangulamiento, ¿sí? Asfixia mecánica, como se dice. Y posteriormente las muestras van a La Pampa, donde Toulouse, el forense de La Pampa, manifiesta que por el mal estado de las muestras no puede determinar si esa asfixia mecánica es como consecuencia de un estrangulamiento o de un ahorcamiento. Es decir, la vía forense fue agotada por este mal desempeño en la investigación y por eso ahora estamos trabajando en la criminalística, ¿sí? Que es otra ciencia. Y esa ciencia es lo que hoy nos concluye de que efectivamente por la prueba, por cómo se encontró el cuerpo, por la posición, por los surcos y sobre todo por la integridad del hueso hioides, no hay dudas de que se ha tratado justamente de un estrangulamiento. Doctor, en cuanto a la, este, a la participación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que bueno hizo su presentación en su momento y fue aceptado, etcétera. ¿Eso se traduce en algún tipo de actividad o en un simple control de la marcha de la causa? No, va más allá de un control porque también ha hecho presentaciones y ha comparecido la profesional que tiene, digamos, constituido su domicilio en la provincia de San Luis, más precisamente en Merlo, ha participado inclusive en las audiencias. Entonces, a raíz de lo que ha propiciado y lo ha podido ver la propia profesional, es que coincide en todo lo que hemos planteado nosotros los abogados durante todo este tiempo, y eso ayuda bastante a, digamos, exigir al juez una respuesta, porque no olvidemos que si de no prosperar justicia en este proceso, de no llegar a un juicio oral con la carátula que corresponde, bueno, lo más lógico sería que esto pueda desencadenar en un juicio internacional justamente por los derechos humanos. Entonces, para la nación es fundamental también llegar a la justicia respecto a esta causa. Uh-huh. ¿Y usted ve posibilidades de que efectivamente, bueno, para eso aboga, pero de que efectivamente, digamos, pueda haber un cambio en las posiciones que se han venido mostrando en el ámbito de la justicia respecto de las razones de la muerte de Magalí Morales o de la forma en que murió Magalí Morales? Independientemente de lo que pueda, digamos, creer, tengo que esperar, digamos, esos pasos procesales para plantear cualquier otra opción, ¿no? Hay que resolver el juez para poder plantear una apelación, un cambio de competencia de la justicia federal o ir en segunda instancia, como te decía, a derecho internacional. Pero previamente es necesario esperar la resolución del juez. Y bueno, la familia la verdad es que no está muy esperanzada por todo lo que ha sufrido durante todos estos años. Esperamos que con esta prueba, creemos que, como repito nuevamente, en la indagatoria se requiere el mínimo de sospecha, la duda. Es decir, creo que puede llegar a ser un homicidio. Imagínese con la contundencia de pruebas que se han incorporado, si el fiscal todavía ni siquiera considera dudar de esta situación. Entonces, no hay mucho optimismo, pero nosotros tenemos que esperar la resolución del juez, por supuesto. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Javier Mamiro saluda. Javier, buen día. Bueno, algo comentaba, pero ¿cómo es el trato que tiene usted con la familia permanente? Digo, teniendo en cuenta que la familia parte está fuera de la provincia, ¿cómo se maneja en ese sentido? Y el trato que tienen directamente en esta situación con la justicia.
Sí, la familia en contacto permanente desde un principio. Por ahí hablamos con 2 o 3 familiares, pero en representación de todos. Ujú. Y bueno, la verdad que la situación es muy difícil. Cada vez que me comunico con ellos, son malas noticias que le doy que las buenas. Mientras le informo, por ejemplo, la vista del fiscal, uno ve la familia que en el fondo se escuchan los chicos haciendo la tarea con la tía, que tuvieron que mudarse a la provincia de Mendoza, están con psicólogo, cambiaron de vida rotundamente, preguntan por su mamá, y mientras tanto revictimizándose con cada respuesta de la justicia o algunas declaraciones inclusive de algunos abogados defensores, oficiales, en donde también intentan ensuciar a la víctima como para poder excusar a sus representados. Toda esta situación la viene viviendo la familia desde hace tiempo, así que yo realmente admiro su fortaleza, pero con la convicción de que no van a parar, por supuesto, la obra de justicia. ¿Usted considera que puede llegar a haber con todo esto que se está viviendo una especie de para cubrir la actuación policial que pudo haber en ese momento? No, a ver, yo no puedo afirmar eso, pero sí considero que, bueno, generalmente este tipo de procesos, si uno ve las estadísticas a nivel nacional, nos limitamos a la nación, la verdad que son un poco alentadoras las causas que han podido prosperar. Pero bueno, nosotros, como te decía, estamos convencidos de que si no es en esta instancia, será tanto en el rubro federal o inclusive internacional, afectándose los derechos humanos, pero yo creo que vamos a lograr justicia porque los elementos incorporados son más que contundentes. Doctor, muchísimas gracias por la información, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes y saludos a la vez. Muchas gracias. El doctor Santiago Calderón Salomón, abogado de la familia de Magalí Morales, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa y volvemos. Nada Secreto.